Lucas capítulo 14, versículo 27, la cual dice de la siguiente manera. Jesús dice, Lucas 14, 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es decir que el Señor Jesús pide que se tome ¿qué? La cruz y se le siga. Ahora, para algún cristiano la cuestión de tomar la cruz y seguir a Jesús es un símbolo y sería fácil, alguien piensa, aceptar de que un maestro le diga, si alguno viene a mí, dice, y si el que no lleva su cruz y viene a mí no puede ser mi discípulo. A través de toda nuestra vida hemos oído hablar de la cruz. La mayoría de gente en el mundo cristiano quiere colocar una cruz en las iglesias, otros cargan la cruz en una cadena. Y Jesús le está diciendo a los primeros cristianos, si alguno no toma la cruz y viene en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo. Pero algo interesante que yo quisiera explicar, ¿qué dirían los fariseos, los publicanos, todos los que están escuchando a Jesús allí que eran judíos, que Jesús les diga que tomen una cruz y les siga? Para algunos de ellos, para la mayoría era humillante decirle a un judío que tomara una cruz. La pregunta es el por qué un judío podía ofenderse y que le digan que tome la cruz. ¿Cuál es el origen de la cruz? En un libro muy antiguo llamado Sin Máscara, se cuenta que un emperador llamado Talmán, quien deseaba ser respetado y adorado, los emperadores en la antigüedad, los reyes, no solo se consideraban gobernantes, sino dioses. Se consideraban un dios rey, se consideraba Talmán como todos. Y cuando alguien se pasaba o traicionaba a su reino, o desertaba, lo que él hacía es que lo hacía colgar en una cruz. Según dice ese libro, en una cruz en forma de su inicial, Talmán. Debe ser que allá en ese lugar por Babilonia, la T o en el idioma él era igual a la nuestra, ¿no? La T parece una cruz. Y siempre lo colgaban allí, y el que colgaban en una cruz, por lo general, la gente no solo era colgada en esa cruz, sino que adoraban, mandó a la gente a que adorara su inicial, a que adoraban la cruz. Y a través de años, de décadas y aún después de haber muerto este rey, los paganos siguieron adorando la cruz. Los israelitas, los judíos, nunca habían adorado una cruz, porque la Biblia dice: no te harás imagen y no te postrarás ante nada, porque en la antigüedad hay algunos que adoraban los árboles. No hay que inclinarse ni postrarse ante ninguna imagen ni ninguna cosa, así dice la Biblia. Entonces, por eso los judíos, para ellos una cruz era algo abominable. Cuando los romanos se dan cuenta, al invadir Palestina y estar dominando a los judíos, cuando se da cuenta que para ellos la cruz es algo abominable, para castigar a los judíos, a los ladrones, a los malhechores, los colgaban de una cruz, de un madero. Pero era muy antigua la amonestación en cuanto a adorar
la cruz. Tanto que en Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 y 23, como parte de las normas para el pueblo de Israel, decía así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, no dejará que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea que la palabra de Dios dice desde la antigüedad, y los judíos, que el que es colgado en un madero es maldito. Es decir, que el que tiene cruz es un malhechor. Y para los judíos, la cruz es algo abominable, es algo maldito. Y Jesús ahora viene y les dice: el que no tome su cruz y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. Veamos más acerca de la cruz en Gálatas capítulo 3, versículo 3. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. O sea que Jesús se hizo que por nosotros maldición. Para librarnos de la maldición, Jesús se hizo maldición. Nosotros siempre pensamos en el Calvario. La gente piensa en el dolor de ser crucificado. Y esa película, La Pasión de Gibson, que es una carnicería total, tenían seguramente buenas intenciones, hasta se sintieron ofendidos los hebreos, porque como le hicieron a los hebreos dicen a los judíos que eso era para tirarle a ellos. Pero ahí sobró mucha sangre, demasiada, en la realidad eso nunca fue así, ni tuvo que haber sido así, lógicamente, herida, sangre, pero fue demasiado, al punto de que la gente se concentra más en el dolor físico que verdaderamente en el dolor espiritual de Jesús, moral, de recibir el peso del pecado de todos nosotros. Jesús fue molido, es decir, eso lo dice Isaías. Cualquiera, si nosotros no, la palabra molido sería como moler en un molino, ¿no? Y dejarlo, pero lo que quiere decir ahí los sufrimientos, Jesús sufrió, pero el sufrimiento más grande de Jesús fue por el peso del pecado. Jesús iba a morir en el Getsemaní prácticamente. Dice la pluma inspirada y la misma Biblia que un ángel vino y lo sostuvo para que pudiera vivir, porque el peso del pecado es más doloroso que lo que le estaba a él aconteciendo. Él fue azotado, sí fue azotado. Los reos eran azotados. Si nos vamos al sufrimiento físico, entonces otro reo nos hubiera podido redimir, porque si hubiera sido por sufrimiento físico, porque otros sufrieron, como ladrones, cargaron su cruz, los ladrones cargaban su cruz. Pero aquí había dos cosas: uno, que era un inocente y santo y perfecto, y otro que estaba recibiendo los pecados. Cualquier otro que crucificaban, los ladrones que estuvieron al lado de Jesús, ellos no estaban recibiendo los pecados de nadie, de otro, pero Jesús estaba recibiendo el pecado. Y lo más doloroso para el Señor era sentirse separado de su Padre. Ahora, el significado de la cruz como maldición fue cambiado por aquel que murió en la cruz.
Es decir, que al morir Jesús en la cruz, el significado de la cruz cambió, porque la bendición es más poderosa que la maldición. Jesús fue crucificado en algo que era símbolo de maldición, y ese santo que fue crucificado allí y puro ha hecho que la cruz para el mundo hoy en día no sea una maldición, sino una bendición para la gente. Para mí es una bendición la cruz. No la dibujo en ningún lado ni la cargo, pero es una bendición. Y por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo quisiera que leyéramos Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice de la siguiente manera, Colosenses 1, 19 y 20: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Y en otros versículos explican: en Jesús mora toda la plenitud de la deidad. Y quiso Dios que Jesús reconciliara todo. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo nos redimió del pecado, reivindicó el nombre del Padre, de Dios. Amén. Y no solo eso, sino que el Señor, al morir en la cruz, también no solo salvó el universo entero. Aunque los ángeles y otros seres no estaban caídos en pecado, la muerte del Señor Jesús fue por todo el universo. Amén. Porque el bien venció el mal en la persona de Cristo Jesús y a través de su sacrificio. Gloria a Dios. Un cordero sin mancha, Cristo Jesús. No hay otro medio. Es decir, no hay más necesidad de sacrificio. Porque Amén. Cristo es un precio muy alto. Amén. El Hijo de Dios, lo mejor del universo. Dios dio lo mejor. Por eso, mis hermanos, a veces es triste ver algunas escenas en Semana Santa. Pero primero quiero leer en Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice así: Jesús dijo, entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando llega la Semana Santa, hay gente que no quiere comer carne de res, sino puro pescado. Y creen que si comen carne de res están haciendo mal. Y que tiene que haber pescado. En la Biblia no habla nada de eso. Yo no sé quién inventó eso. Otros quieren subir montañas de rodillas. Otros cogen una cruz, un palo atravesado con otro, hay una cruz y empiezan a andar por una ciudad. Tengo entendido que en las Filipinas hay un señor que se hace crucificar y está ahí la ambulancia, están listos para crucificarlo y quitarle los clavos ligerito. Es en unos momentos que lo han crucificado, clavado, y ligerito le sacan los clavos, lo bajan y empiezan a ponerle, a atenderlo, la ambulancia. ¿Qué cree una persona que gana con eso? ¿Qué gana una persona con entrar a un templo de rodillas, viajar de rodillas y las rodillas peladas y saliendo sangre? No gana nada. Porque ya por el pecado pagó Cristo. Uno. Y dos, lo que quieren pagar es con moneda falsa. Porque la Biblia dice que el que paga y el cordero es sin mancha, es santo. Pero el que hace todos los sacrificios no gana nada, no puede hacer nada. Porque es un sacrificio de un pecador indigno. Y cuando se presentaba un cordero en Israel para ser sacrificado, representando a Jesús, era un cordero sin mancha.
Todos los sacrificios que los hombres hacen arrodillando, penitencias y todas estas cosas son una ofensa para Cristo Jesús. Porque el sacrificio de Jesús fue tan grande, tan valioso, que ninguna de esas cosas se necesitan. Eso sería casi como cambiar un carro del año hermosísimo a una chatarra vieja. Peor todavía, diría yo, porque no se puede ni comparar. La gente, por allá otros poniéndose una corona ahí de espinas y eso que se la ponen y les duele, y nomás que sea un pedacito nomás hay como para que salga un poquito de sangre y lo vean y creen que ganan algo con eso. Pero todo eso no vale nada, porque la única sangre que vale es la sangre inocente del único ser que jamás pecó, que es Cristo Jesús. Amén. Es el único. Para nosotros es importante ir a la cruz. En Mateo capítulo 10, versículo 28, la palabra de Dios dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. ¿Qué significa eso? Que el alma puede ser destruida. Y la gente dice que no, que el alma es inmortal, que muere y anda por ahí. El mismo Jesús dice que la pueden destruir, que el alma no es inmortal. Y la gente, Jesús dice que no teméis al que puede matar el cuerpo, sino aquel que puede destruir de verdad, que es el Señor. Es el Señor. Cuando estaba enfermo, me hicieron una cosa que se llama CAT scan o tomografía. Y los seres humanos han inventado, gracias a Dios que le ha dado sabiduría a la ciencia para que invente aparatos para detectar enfermedades. Hay gente que se hace un encefalograma para ver cómo anda el cerebro. Otros se hacen un electrocardiograma para ver cómo anda el corazón. Hay radiografías para ver los pulmones. Y lo ponen a uno allí en una... Ustedes les han tomado radiografías, ¿no? Y es bueno hacerse exámenes, estar examinado. La primera vez que me tocó abrazar hacia una máquina, yo estaba pequeño y tenía bronquitis. Me llevaron a ver cómo estaban los bronquios y los pulmones, cómo estaban. Era bien flaquito yo. Yo creo que el médico no hubiera necesitado ni ese aparato, y no poner detrás de mí una vela, estaba tan flaco que todo lo iba a ver. Pero bueno, él me puso allí y me examinó. Y hay diferentes tipos de exámenes para ver la condición física de un individuo. Pero la única manera de medir la condición espiritual se mide en la cruz del Calvario. Porque la gente, cuando se siente pecador, va a Cristo. Y la única manera en que nosotros podemos ver si somos pecadores es compararnos con Cristo. Porque hay gente que se compara con otro y claro, pues ahí queda bien. Alguien se compara con algún matón, mire, se mata y yo no. Bueno, está bien, está bien. Y se compara con otro y todo eso, y la gente mantiene comparándose, y anda la persona con su justicia propia, bien tranquilito. No está santico, está bueno en comparación a otros. Pero cuando se compara con Cristo, ahí las cosas cambian. Porque Jesús es nuestro ejemplo. Amén. Es a través de Él que nosotros podemos, es a quien nosotros debemos de imitar. Jesús es nuestra meta. La condición espiritual se mide en el Calvario. Cuando nosotros vamos a la cruz del Calvario, allí no solo se nos da un diagnóstico, sino que allí el Señor nos limpia de pecado. Amén. Y entro a la cruz del Calvario. Por eso en Gálatas capítulo 6, versículo 14, el último versículo que vamos a leer esta noche. Gálatas capítulo 6, versículo 14. El apóstol Pablo dice:
pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Dice, lejos de esté a mí gloriarme. Lejos esté. Nosotros no debemos de gloriarnos en nada en absoluto, sino en el Señor. La gloria que el Señor, gloriarnos en la cruz de Cristo. Si alguien quiere sentirse contento, satisfecho, si alguien quiere sentirse que tiene algo grande, es en la cruz de Cristo Jesús. Amén. Es en el Señor. Es lo máximo que Dios nos ha dado a su Hijo Cristo Jesús. Yo estaba contemplando en el zoológico el pavo real. El pavo real anda con todo ese plumaje, anda así todo orgulloso. Y dice la gente que alguien decía que anda así. Y cuando de un momento a otro se acuerda los pies que tiene y los mira, ahí mismo se desanima. Se desanima inmediatamente. Y a veces esa es la justicia. La justicia propia hace que la gente se sienta como en las nubes, como grande. Pero cuando ve su condición pecaminosa, cuando permite que el Espíritu Santo le muestre su condición, y se mira a Jesús y ve su condición, inmediatamente no queda otra cosa sino que humillarnos a Jesús y decirle al Señor que nos transforme, porque hay vida en mirar a la Santa Cruz. Amén. Y Dios quiera que nosotros siempre estemos recordando, Jesús fue humillado. Es muy fácil decir que alguien le diga, mira, toma tu cruz y siga a Jesús. Usted le dicen, tome su cruz. Sí, para mucha gente la cruz son los sufrimientos. Ah, la cruz mía, mi cruz son los sufrimientos. Mire ese hijo mío cómo se porta mal, esta cruz que llevo. Mire que no tengo dinero, no tengo puras deudas. ¿Qué cruz? No, eso no es ninguna cruz. La gente cree que todos los sufrimientos son cruces. La cruz es el orgullo, negarse a sí mismo. Esa es la carga. Nosotros debemos de tomar la cruz, es decir, contra nosotros mismos. Nosotros debemos de rendirnos al Señor y seguirle. Y aquel que sigue a Jesús nunca queda defraudado. Qué maravilloso es conocer a Jesús Gloria a Dios. y seguirle. Amén. Dios quiera que nosotros podamos mirar siempre adelante y vivir más con Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.